Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En el video encontrarás un ejemplo de la ley de Coulomb para tres cargas en un triángulo equilátero. El ejemplo dice, determina la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga Q2 provocada por las otras dos cargas, distribuidas como se muestra en la figura. Q1 es igual a menos 4 microcoulombs, Q2 igual a más 3 microcoulombs y Q3 igual a más 4 microcoulombs. Como podrás ver, las cargas están localizadas en los vértices de un triángulo equilátero, ya que todos los lados miden lo mismo. Lo que vamos a hacer primero es trazar el diagrama de cuerpos libres. Para ello vamos a trazar un sistema de coordenadas cartesianas sobre la carga que vamos a analizar. En este caso, el ejercicio dice que hay que determinar la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga Q2. Entonces, en Q2 tenemos que trazar un sistema de coordenadas. Una vez que trazamos el sistema de coordenadas sobre la carga que estamos analizando, la carga Q2, ahora vamos a ver el efecto que tienen sobre Q2 las otras dos cargas. Primero vamos a analizar Q2 con respecto a la carga 1. Como podemos ver, la carga 2 es positiva y la carga 1 es negativa. Por lo tanto, entre estas cargas hay una fuerza de atracción. Y vamos a dibujar un vector en esta dirección, ya que la carga 2 quiere acercarse a la carga 1 porque hay una fuerza de atracción y el vector nos quedaría de esta manera, el cual lo vamos a llamar F21. Y la distancia que separa a estas dos cargas, como podemos ver en el triángulo, es de 4 centímetros. Entonces, al convertirla en metros, dividimos entre 100 y nos queda de 0.04 metros. Ahora vamos a analizar la carga 2 respecto a la carga 3. Como la carga 2 es positiva y la carga 3 también es positiva, entonces la carga 2 siente una fuerza de repulsión y va a avanzar de tal manera que se va a alejar de la carga 3 de esta forma, ya que entre estas dos cargas hay un rechazo. Y vamos a dibujar ahora nuestro vector de esta manera. Este vector va a ser la fuerza 2, 3, ya que está generado por la carga 2 y por la carga 3. Como podemos ver en el triángulo, la fuerza que separa a la carga 2 de la carga 3 son 4 centímetros. Por lo tanto, la distancia será de 0.04 metros, ya que para poder sustituir en la ley de Coulomb necesitamos que la distancia esté en metros y por eso es que dividimos los 4 centímetros entre 100 y nos da una distancia de 0.04 metros. Ahora vamos a analizar los ángulos. La primera fuerza que nos encontramos es la fuerza formada por la carga 2 y la 1. Y el ángulo que nosotros debemos considerar siempre es el ángulo que está formándose con la parte positiva del eje X. Entonces, este ángulo marcado en color azul es el que debemos encontrar. Como tenemos un triángulo equilátero, y sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo dan 180. Al ser un triángulo equilátero, sabemos que todos los ángulos miden lo mismo, es decir, que cada ángulo mide 60 grados. Por lo tanto, el ángulo formado, que aquí le vamos a poner ángulo 2, 1, va a ser igual a 60 grados. Para la siguiente fuerza, nuevamente, siempre vamos a considerar el ángulo que se forma desde la parte positiva del eje X hasta la fuerza, en este caso hasta la fuerza 2, 3.
Como queda en horizontal pero en la parte negativa del eje X, entonces el ángulo de la fuerza 2, 3 será igual a 180 grados. Ahora, el diagrama de cuerpos libres no debe tener ninguna carga, por lo tanto voy a borrar las cargas y voy a borrar el triángulo. Y ahora sí nos quedó nuestro diagrama de cuerpos libres. Ahora, vamos a calcular las fuerzas. El diagrama lo voy a tener aquí presente todo el tiempo para que sea más fácil. Lo primero que vamos a hacer es calcular las fuerzas que nos faltan. Recordemos que la fuerza eléctrica es una magnitud vectorial, por lo tanto tendremos que encontrar la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en y la fuerza resultante. Para ello voy a necesitar calcular las fuerzas 2,1 y la fuerza 2,3. Recordemos que la ley de Coulomb es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia que separa estas cargas elevada al cuadrado. Es importante que observemos que tenemos barras de valor absoluto y esto significa que el resultado de esta fuerza va a ser positivo. Y bien, podemos poner el signo o podemos no escribirlo, porque al final el resultado nos va a dar positivo. También debemos recordar que K es una constante de proporcionalidad que vale 9 por 10 a la 9 y sus unidades son Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Para calcular la fuerza 2,1 tendríamos que usar la carga 2 y la carga 1 y la distancia que separa a la carga 2 de la 1. Por lo tanto, la fórmula quedaría de esta manera. Ahora sustituimos. La carga 2 vale 3 microcoulombs, por lo tanto ponemos 3 por 10 a la menos 6. La carga 1 vale menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Recordemos que podemos poner el signo o no ponerlo porque tenemos que las cargas están entre barras de valor absoluto y el resultado de esta fuerza va a ser positivo entre la distancia que separa a estas dos cargas, que es de 0.04, y no debemos olvidar elevar al cuadrado esta distancia. Al resolver nos da una fuerza de 67.5 y ¿en qué unidades? Bueno, pues Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado. Eso se puede cancelar con estos Coulombs al cuadrado. Ahora, metros al cuadrado. Con los metros al cuadrado que tenemos arriba, también se pueden cancelar y las unidades que nos quedan son newtons. Y esta es la fuerza 2,1. Ahora vamos a hacer lo mismo para la fuerza 2,3. Nuevamente, la ley de Coulomb es la que tenemos aquí. La constante K es la misma, pero la fórmula ahora va a estar utilizando la carga 2 y la carga 3 y la distancia es la que separa a la carga 2 de la 3. Sustituimos y nos queda de esta manera. 9 por 10 a la 9 por la carga 2 que vale 3 por 10 a la menos 6 por la carga 3 que vale 4 por 10 a la menos 6 entre la distancia que separa a estas cargas que es de 0.04 metros y esto lo elevamos al cuadrado. En este caso, como las distancias son iguales y coincidió en que las cargas también son 3 y 4, pues el resultado va a ser el mismo, pero esto no quiere decir que siempre ocurra lo mismo. De todas maneras, aquí te dejo arriba un ejemplo en donde eso no ocurre. Bueno, al calcular la fuerza nos da de 67.5, las unidades ocurre exactamente lo mismo que en la anterior y por lo tanto la fuerza nos queda en newtons. Estos son los resultados obtenidos en los pasos anteriores. Para calcular la sumatoria de las fuerzas en X, lo que vamos a hacer es multiplicar cada fuerza por el coseno de su ángulo. En este caso, quedaría la fuerza 2,1 por el coseno del ángulo 2,1.
más la fuerza 2,3 por el coseno del ángulo 2,3. Al sumar esto, obtendremos la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a sustituir aquí junto y nos quedaría fuerza 2,1 que vale 67,5 por el coseno de su ángulo, 60 grados, más la fuerza 2,3 que vale también 67,5 por el coseno del ángulo de 180. Resolvemos la primera, que es 67,5 por el coseno de 60 grados, nos da 33,75. Más, resolvemos la segunda operación y nos queda menos 67,5 newtons. Al sumar, obtenemos que el resultado de la sumatoria de las fuerzas en X es menos 33,75. Como la sumatoria de las fuerzas en X quedó negativa, quiere decir que al graficar la fuerza resultante, esta quedará en la parte negativa del eje X, es decir, en esta sección. Eso implica que la fuerza resultante quedará localizada o en el cuadrante número 2 o en el cuadrante número 3. Para calcular la sumatoria de las fuerzas en Y, voy a dejar los resultados que obtuvimos anteriormente. Y vamos a hacer lo mismo que la sumatoria de las fuerzas en X, solo que ahora vamos a multiplicar por el seno del ángulo. Y nos quedaría fuerza 2,1 por el seno del ángulo 2,1 más la fuerza 2,3 por el seno del ángulo 2,3. Sustituimos y al resolver esta suma nos tendrá que dar la sumatoria de las fuerzas en Y. Al sustituir quedaría 67,5 newtons por seno de 60 grados más 67,5 por el seno de 180. Resolvemos la primera operación y nos queda 58,45 más 0. Al sumar nos queda una sumatoria de fuerzas en Y igual a 58,45. Habíamos dicho que la sumatoria de las fuerzas en X era negativa, por lo tanto, que iba a quedar en el cuadrante número 2 o en el cuadrante número 3, ya que iba hacia la parte negativa del eje X. Pero como la fuerza en Y quedó positiva, entonces quiere decir que tiene que ser hacia la parte positiva del eje X. Esto nos simplifica porque nos indicaría que el cuadrante que va a contener a la fuerza resultante es el cuadrante número 3. Ahora, aquí tenemos ya todos los resultados que hemos obtenido, incluyendo la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Y vamos a calcular cuánto sería la fuerza resultante. Para ello utilizamos esta fórmula. Sustituimos y tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es 33,75. Lo elevamos al cuadrado y le sumamos la sumatoria de las fuerzas en Y que nos dio de 58,45 y lo elevamos al cuadrado. Resolvemos esta suma que nos dio 4.555,46 y le sacamos raíz cuadrada. Esto nos da 67,49. Esa es nuestra fuerza resultante. Ya dijimos que va a quedar en el tercer cuadrante y que va a valer 67,49 newtons. Como la fuerza resultante es una magnitud vectorial y estas tienen dirección, magnitud y sentido, entonces vamos a requerir calcular el ángulo. El ángulo de la resultante se calcula con la fórmula ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Sustituimos y nos queda inversa de la tangente de 58,45 entre 33,75. Y esto nos da un ángulo de menos 59,99 grados. Como tenemos un ángulo negativo, esto significa que el ángulo que estamos calculando está medido en el mismo sentido de las manecillas del reloj, es decir, aquí.
y el ángulo que nosotros estamos buscando es el que se forma con la parte positiva del eje X, es decir, el ángulo que acabo de marcar con rojo. Por lo tanto, para calcular este ángulo que está con rojo, lo único que debemos hacer es restarle a 180 grados los 59.99 y esto nos da un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, el ángulo que forma la resultante es de 120 grados, se encuentra localizada en el segundo cuadrante con un valor de 67.49 newtons. Muchas gracias por haber visto este video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. En el canal puedes ir a la sección de listas de reproducción y ahí encontrarás todos los videos ordenados por tema y en orden de complejidad. Gracias.